¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde voy a enseñarte los fundamentos básicos del dibujo y espero que te sirvan muchísimo. Bueno, aunque el título dice cómo dibujar doodles, en realidad es como dibujar cualquier cosa teniendo en cuenta los fundamentos que te voy a enseñar. Los fundamentos son muy importantes a la hora de aprender cualquier cosa. Pues hay una frase que dice que uno no empieza a construir una casa desde el tejado, sino desde los fundamentos, desde las bases. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque hay muchas personas que cometen el error de empezar a dibujar y inicialmente pues se enfocan mucho en texturas, en color, en sombras, en detalles, y en sí el fundamento de lo que están dibujando no está bien. Entonces es preferible un dibujo que tenga buenos fundamentos y no tenga muchos detalles que un dibujo con muchos detalles y poco fundamento. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver si esto cambia. Entonces vamos a ver inicialmente cuáles son los 3 principios del dibujo, 5 preguntas importantes que nos tenemos que hacer al momento de dibujar, qué es esto de pensar en formas básicas y los elementos del arte. Entonces vamos a empezar. Los principios básicos son muy fáciles. Lo primero es dibujar de claro a oscuro, o sea las líneas. Entonces empezar con líneas muy suaves, que es otra cosa que también cometen mucho error y se ve mucho en muchas personas que están iniciando, y es que hacen líneas muy fuertes, o sea presionan mucho el lápiz y al final pues esas líneas no se pueden borrar fácilmente. Entonces lo recomendable es que primero hagamos líneas muy suaves y luego cuando ya estemos seguros de que la estructura de ese dibujo está bien, ahí sí ponemos líneas un poco más oscuras. Luego tener en cuenta de que empezamos de formas básicas a formas pequeñas. Bueno, esto acá yo creo que está mal copiado. A ver, no. De formas grandes a formas pequeñas, en realidad. Entonces lo primero es ver cuáles son los elementos más grandes del dibujo y luego pues vamos dibujando las formas más pequeñas. ¿Cómo así que formas? Círculos, triángulos, rectángulos, etcétera. Y esto va muy alineado con esta otra parte que dice que de la información general a la información más específica. O sea que primero dibujamos la cabeza, si estuviéramos dibujando un personaje, y después por allá dibujamos los ojos, porque es información más específica, o las pestañas, pues podríamos decir que es información más específica. Digamos, por ejemplo, primero dibujamos los círculos de los ojos y luego dibujamos las pestañas. Esos son los principios básicos muy fáciles. Entonces de general a específico, de claro a oscuro y de grande a pequeño. Ahora vamos a ver las 5 preguntas que nos vamos a hacer en el momento de dibujar. Aquí hay una nota muy importante que dice que no movamos esto, que el 70% del dibujo es observación y el 30% en realidad es dibujo. Entonces vamos a preguntarnos esto. Lo primero es ¿cuál es la forma más grande? En este caso, ¿cuál es la forma más grande? Digamos, las formas más grandes son esta parte que viene acá y esta parte de la cabeza. Esta parte son las más grandes. ¿Cuál es el axis? El axis es la mitad de algo. Entonces la mitad de esta cabeza sería esta parte de acá. Pues el axis vertical sería así y el axis horizontal sería de esta forma. ¿Qué tan grande debe ser? Entonces pues qué tan grande debe ser esta cabeza en relación a esta otra parte del cuerpo, o qué tan grandes deben de ser estos ojos en relación a la cabeza, dónde deben de ir ubicados. Entonces muy importante tener en cuenta lo del axis, porque esto nos ayuda a ubicar bien los elementos. Entonces por ejemplo yo empiezo dibujando una parte de la cabeza, establezco cuál es el axis y a partir de ese axis lo trazo y a partir de ese voy ubicando bien los elementos y qué cambios pueden hacerse. Entonces muy importante tener en cuenta lo que hablábamos anteriormente, de que primero deberíamos de hacerlo de un color muy claro, o sea líneas muy claras, cosa de que pueda hacer cambios fácilmente y no tenga la hoja ya pues dañada con unas líneas muy marcadas. Estas preguntas para cada forma que componga la composición. Entonces estas preguntas no las vamos a hacer en el momento en que estamos haciendo nuestra composición. En principio pues me imagino que las tendremos que leer, pero luego con el tiempo ya esto se vuelve automático y lo vamos a tener en cuenta en cada dibujo.
El dibujo en tableta no es pues como algo que haya practicado mucho. Vamos a hacer entonces esta práctica. Entonces vamos a empezar con la forma más grande, que en este caso pues podría ser la cabeza. Vamos a ponerla acá y luego vamos a hacer esta parte del cuerpo, que sería algo como así. Entonces, primero empezamos como con un semicírculo y luego con esta parte del cuerpo. ¿Cuál es el axis de esto? O sea, la mitad sería más o menos por acá. Y luego vamos a dibujar las orejas. Aquí muy importante tener en cuenta pensar en formas básicas. Estamos dibujando, no sé, como algunas especies de triángulos, semicírculos, etcétera. Acá entonces, por ejemplo, esta línea de acá encima la hice muy fuerte, cosa pues que no debería ser así. Aquí entonces vamos a ver dónde está ubicados los ojos, dónde está ubicada la boca, cómo viene la boca acá. Entonces acá más o menos viene como algo así y aquí viene algo así. La verdad es que no va a quedar muy bonito porque, como digo, no es que haya practicado mucho dibujando acá, pero es algo que hay que hacerse. Dibujar en la tableta es un poco más difícil que dibujar a mano. Bueno, acá dentro va otro ojo. A veces pues me salto la regla porque, por ejemplo, acá la otra forma más grande que debería dibujar sería esta de acá, que viene con unos círculos acá. Este sería como un bosquejo nomás, porque ya luego lo que podemos hacer es dibujar encima, o sea, ir dibujando por capas. Entonces esta sería la primera capa, donde el dibujo es menos refinado, y luego pues ya dibujamos algo mejor con respecto a esto, pues teniendo como referencia esto. Entonces, como decía, esta primera parte de acá de la cabeza, a ver si podemos borrar un poquito, quedó con una línea muy fuerte. La idea es que fuera una línea menos fuerte. Y bueno, ahí más o menos pues vamos tomando la idea. Se va apareciendo un poquito teniendo en cuenta los principios de los que hablábamos en la presentación. Aquí vamos cuadrando. En la primera capa no es importante que quede muy bien con respecto a detalles. En la primera capa lo importante es que al menos pues como que vayamos viendo similitud. Entonces vamos viniendo acá, pues tampoco tenemos que hacerlo igual, no es la idea. Podemos hacer variaciones, pues podríamos cambiar un poquito más los ojos, etcétera. Aquí lo que podríamos hacer sería crear otra capa encima, a esta bajarle un poquito de opacidad y sobre esta empezar nuevamente a hacer pues líneas un poquito más definidas y ir puliendo teniendo en cuenta todos estos principios que hablábamos anteriormente. Lo que se decía con respecto a los principios son pues digamos mejores prácticas, no tienen que seguirse pues como si fueran los mandamientos o algo así, es simplemente unas buenas prácticas y a veces pues no las podemos ir saltando. Lo importante es conocer pues la regla para poder romperla. Entonces aquí vamos haciendo diferentes cosas, digamos por ejemplo que en vez de esto le voy a poner unos ojos que se parecen más a unos ojos de gato, etcétera. Podemos empezar a hacer todas las variaciones que queramos. Como decía anteriormente, es muy importante tener en cuenta que a la hora de dibujar debemos de ver formas básicas como cuáles, como el círculo, como el cuadro, como el rectángulo, como el triángulo. Y luego entonces ahí ya más adelante veríamos ya las formas de objetos tridimensionales que se convierten ya en cubos, en cilindros, en conos, etcétera. Y ya hay otras cosas que son llamadas formas orgánicas, que las formas orgánicas pues son formas, una forma orgánica pues podría ser, no sé, algo como esto, es que no tiene como una definición, o algo como esto, no sé, algo como esto, etcétera. Nosotros vemos muchísimas formas orgánicas en la naturaleza. Aquí como
decía anteriormente es, digamos, cuando estoy viendo un ojo, no estoy viendo un ojo en realidad, sino que estoy viendo un círculo. Entonces ya empezamos a descomponer todas las cosas así. Por ejemplo, si estamos viendo un elefante, estamos viendo un círculo grande, unos rectángulos, etcétera. Entonces empezamos a descomponer las formas o las cosas en formas. Por ejemplo, si vemos un rostro, ya no vemos un rostro como tal, sino pues como dos ojos, una nariz, pues podríamos ver dos ojos, un triángulo. Ahora, vamos a ver entonces algunos tips o consejos. Lo primero es hacer ejercicios de dibujo. En el canal voy a poner a continuación, arriba en el video, un video que habla sobre ejercicios de dibujo, pues para mejorar nuestro trazo y nuestro pulso. Otro punto importante es tener en cuenta la abstracción. La abstracción es la habilidad de convertir, de descomponer un objeto en formas básicas, que eso era de lo que hablábamos anteriormente. Otra parte importante es copiar y combinar. Es muy importante copiar. La verdad es que todos aprendemos copiando. No es como que aprendamos a dibujar siendo nosotros los más originales del mundo. Siempre estamos copiando. Entonces una muy buena práctica es que vayas viendo arte que te guste y empiezas a copiarlo y luego empiezas a combinarlo. Un ejercicio que te recomiendo muchísimo es hacer estudios de dibujo. Los estudios de dibujo se empiezan de la siguiente forma. Digamos, hay objetos que te gustan mucho dibujar. Por ejemplo, a mí me gusta dibujar mucho, no sé, naves extraterrestres, animales, calaveras, bueno, lo que sea que te guste dibujar mucho. Entonces lo que vas a hacer con esos estudios de dibujo es que vas a hacer una lista de las cosas que más te gusta dibujar. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo un ejemplo: ojos, lo que decía, calaveras, extraterrestres, naves extraterrestres, etcétera. Entonces haces una lista de muchas cosas que te gustan dibujar y empiezas y dices, bueno, esta semana me voy a dedicar a dibujar, no sé, gatos. Entonces dibujo muchos tipos. Entonces voy a Pinterest o a Dribbble o a Splash, que aquí abajo te estoy dando esas referencias, y vas y buscas todos aquellos dibujos que te gusten, y esos dibujos que te gustan, pues esos son los que van a ir definiendo como tu estilo, que es como el tipo de cómo se reconoce tu arte. Eso es de últimas. El tema del estilo es muy de últimas por allá. Es después de haber dibujado muchísimo. Entonces vas a ir y vas a coger todas esas imágenes de referencia, vas a empezar a copiarlas teniendo en cuenta los principios de los que ya hablamos, y luego lo que vas a hacer es que las copias, pues muy parecidas a como las estás viendo en la referencia, y luego vas a coger otra hoja y vas a combinar, vas a hacer combinaciones entre todo ese montón de gatos que dibujaste. De los ojos de este gato que tengo acá se los pongo a este otro cuerpo, las orejas se los pongo a este otro cuerpo, la cola, etcétera. Entonces eso te va a ayudar a progresar muchísimo más rápido y te va a ayudar a que vayas creando, vayas haciendo tus propias creaciones y vayas puliendo, y cada vez vas a volverte mucho mejor. Otra parte importante es dibujar rápido y fluido. Por ejemplo, cuando estás dibujando con una línea que es muy gruesa, lo estás haciendo muy lentamente. Entonces, como decíamos anteriormente, es muy bueno dibujar con una línea muy suave, y eso te ayuda también a dibujar mucho más rápido y mucho más fluido, sin pensar mucho en detalles, sino más concentrado en los fundamentos, en las formas básicas, en la ubicación, en el dinamismo de las formas, en la composición como tal. Y eso, como por último, como decía, ya de últimos por allá, eso va a ir definiendo tu estilo. Aquí te voy a dar algunos sitios de referencia, como decía, Unsplash. En Unsplash hay un montón de imágenes de muy buena calidad. Otro medio es Dribbble, donde hay ilustradores muy buenos, y ahí entonces también lo puedes tomar como referencia. Y Pinterest, que también es genial. A algunas personas se les presenta el tema de parálisis de la hoja en blanco. Entonces están frente a una hoja en blanco y no saben qué hacer. Entonces vamos a ver cómo hacer para prevenir esto. Miedo al dibujar objetos complejos, dibujar desde la memoria, y vamos a ver ejercicios de dibujo.
Aquí, para el parálisis de la hoja en blanco, es tener un plan de dibujo, lo que hablamos anteriormente, establecer una lista de dibujos que son los que más nos gustan dibujar o los que necesitamos dibujar, ponernos una meta semanal o cada 2 días o una meta diaria de dibujar cosas que tengamos en esa lista. Empezar en pequeño, es muy importante empezar paso a paso. A mí personalmente me sucede que yo quiero abarcar un montón de cosas en un periodo de tiempo muy corto. La verdad llevo años con esa estrategia y esa estrategia no funciona. Lo que funciona es ir sin prisa pero sin pausa, o sea, siempre haciéndolo, aun cuando no queramos hacerlo. Otra cosa es que en principio vamos a apestar. Es muy normal que todos pasemos por eso. O sea, que en principio nuestras ilustraciones sean muy feas, que no nos gusten, que recibamos críticas de otros y es que la exponemos públicamente, etcétera. Pero cuando uno ya tiene todos estos fundamentos que te acabo de enseñar, es mucho menos factible que tus ilustraciones apesten muchísimo, porque hay personas que no siguen esos fundamentos y entonces ves dibujos que fueron con muchos detalles pero con poco fundamento. Entonces son dibujos que se ven muy feos en realidad, pero feos porque no tienen fundamento. En cambio hay dibujos que son muy sencillos pero tienen muy buenos fundamentos y se ven muy bien, aunque los haya dibujado alguien que apenas está empezando. Bueno, otro tema es el tema de los objetos complejos. Dibujar personas es un poco más complicado que dibujar, no sé, que dibujar objetos o que dibujar animales. Pero la mejor recomendación es descomponer cualquier objeto complejo en formas básicas, o sea, en cuadros, en círculos, en rectángulos, en triángulos, y se vuelve mucho más fácil. Luego vamos a ver otro tema que es dibujar desde la memoria. Eso es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces dibujar inicialmente desde fotos reales es muy bueno. Dibujar desde fotos reales, yo no es que lo haga mucho en realidad, pero sí es muy buena práctica, porque eso me ayuda a mí a reforzar la abstracción, que es convertir las cosas en formas básicas, porque te da muchísima facilidad esto. Por ejemplo, si vamos a dibujar una lámpara, pues podemos hacerlo desde otra ilustración o desde la vida real. Si lo hacemos desde otra ilustración es muy fácil, porque la persona que dibuja esa ilustración ya hizo la abstracción, pues de convertir ese objeto en formas básicas. Pero si lo hacemos desde la vida real, o sea, desde fotos o viéndolo frente a frente, y somos capaces de descomponerlo en formas básicas, eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a hacer crecer mucho más. Otro tema es tomar referencias, adapta y combina. Eso de adaptar y combinar es súper. Pues ya sabemos que, por ejemplo, si estamos dibujando un perro como el que veíamos inicialmente y en la foto se ve con ojos muy grandes, pues podríamos hacerlo con ojos más pequeños, o con una cabeza más grande, o con una cabeza más pequeña y ojos más grandes, etcétera. Vamos adaptando y vamos combinando. Lo de combinar también pues se refiere a tenemos diferentes referencias, vamos a utilizar diferentes referencias de perros. Entonces vamos a utilizar los ojos de esta referencia, la cabeza de esta referencia, la cola de esta referencia. O sea que tenemos opciones ilimitadas para ser originales en nuestras ilustraciones. Hay personas que hacen muchos, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pues como ilustraciones, por ejemplo, no sé, de Pikachu o de Dragon Ball Z o de los Caballeros del Zodiaco, o de cualquier otro tipo de ilustración, que se dedican a hacer esas ilustraciones iguales. Y la verdad, eso no te hace crecer tanto como estas técnicas que te estoy mencionando. Al que lo haga, pues súper, no hay nada contra eso, pero te digo que la forma más fácil de avanzar como dibujante es hacer esto de adaptar y combinar. Cuanto más entrenes, menos vas a tener que utilizar referencias en el futuro. Pues por ejemplo, si haces un estudio de gatos, va a ser muy poco factible que si haces muchos gatos, en el futuro tengas que utilizar referencias para dibujar gatos. Ya es mucho más fácil, ya sabes cuáles son las formas básicas que componen a un gato. Entonces, listo, eso se va quedando almacenado en nuestra memoria. Otra recomendación es practicar deliberadamente. O sea, ¿qué objetivos tienes en mente? ¿Cómo así que practicar deliberadamente? Digamos, por ejemplo, que estamos aprendiendo a dibujar rostros.
Entonces, practicar deliberadamente es practicar teniendo en cuenta que lo que aprendimos con respecto al dibujo de rostros lo estamos aplicando y que estamos viendo cómo vamos mejorando con respecto a eso que aprendimos. No es como dibujar por dibujar, sino dibujar de acuerdo a algo que previamente hayamos aprendido. Esa es la forma más fácil de evolucionar, de ir creciendo. Entonces por eso se llama práctica deliberada. Es muy importante que practiquemos sin interrupciones, porque cuando interrumpimos, el cerebro tiene que tomar un esfuerzo mayor cada vez que vamos a retomar. Entonces, por ejemplo, podemos establecer bloques de 45 minutos seguidos donde estamos dibujando aquello que estamos practicando deliberadamente. Practicar como resultado de aquello que hayas aprendido, pues es lo mismo, es practicar deliberadamente. Hay un tema que es conocimiento versus sabiduría. El conocimiento es cuando sabes algo pero no lo aplicas, y sabiduría es cuando sabes algo y lo aplicas y lo experimentas, cometes errores y luego vas corrigiendo con respecto a los errores que vas cometiendo. Es muy importante cometer errores. Si no se cometen errores, pues no se aprende. Entonces, siempre estar muy dispuesto a cometer errores. Pues también es muy importante no cometer los mismos errores pues varias veces, porque entonces no estaríamos aprendiendo. Sin consistencia no hay momentum. Entonces el momentum es como un fluir. Entonces este se va a generar a partir de que tengamos consistencia, que es esa frase muy vieja que dice que hay que hacer las cosas sin prisa pero sin pausa. O sea, que todos los días, queramos o no queramos, hagamos aquello que queremos, que nos hemos propuesto hacer. Entonces, por ejemplo, puede que hoy mis ilustraciones no sean tan geniales como ayer, pero igual cumplí con el hábito de ilustrar. Puede que hoy no haga los 45 minutos que tenía programado, sino que haga 5 o que haga 10, pero lo hice. Entonces, lo importante, que todos los días se haga. En eso consiste la consistencia. El tema de la semana temática, que era lo que decía anteriormente, estudios de dibujo. Esos estudios de dibujo son importantes que se hagan consistentemente. Entonces esta semana vamos a dibujar conejos, y esta semana también me voy a poner la meta de si tengo el tiempo. Pues hay personas que no tenemos tanto tiempo, pero hay personas que tienen mucho tiempo. Me voy a poner la meta de que les voy a dibujar esos conejos en diferentes formatos. Entonces lo voy a dibujar digitalmente, pero también los voy a dibujar en papel, pero también los voy a dibujar en madera, pero los voy a dibujar con marcadores, pero en vez de marcadores lo voy a dibujar con pinceles, etcétera. Serían muy buenos proyectos. Y otros ejercicios muy importantes son, por ejemplo, hay un ejercicio que consiste en observar durante 2 minutos algo. Por ejemplo, voy a observar una lámpara y luego dejo de observar la lámpara y dibujo aquello que recuerdo haber visto. Entonces eso también nos ayuda mucho. Dibujar con la mano no dominante para ejercitar el otro lado del cerebro. Entonces, si dibujo con la mano derecha, voy a proponer dibujar 5 minutos o 10 minutos con la mano izquierda ese mismo objeto. Y por último, hay un canal que me gusta mucho, que es para dibujar doodles. Doodles es como, en español podríamos decirle algo como mamarrachos, pues no por decirlo despectivamente, sino dibujar cosas muy básicas, pero eso ayuda muchísimo al proceso de abstracción. El canal que existe para esto se llama Doodle by Sara. Hasta aquí este video. Recuerda que si tienes cualquier duda o aporte, son bienvenidos en la sección de comentarios. Recuerda, suscríbete, comenta, comparte, etc. Nos vemos en próximos videos. Bye.